buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Sintoniza tu vida con amor. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Miguel Espinosa Ortiz, quien nos viene a platicar y con quien viene aquí a una entrevista con nosotros en un tema tan importante que es mitos y tabúes de la sexualidad en la mujer. Este tema que es a veces tan importante y que nosotros pues ahora sí que como mujeres a veces estamos en esta parte de querer saber y de querer conocer. Muchísimas gracias a todos, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos como siempre, gracias por su confianza y gracias porque cada día que nosotros hacemos una transmisión, ustedes están siempre al pendiente y siempre están con nosotros. Quiero que me escriban, por favor, si nos escuchan bien, si nos están viendo bien, para dar inicio con esta entrevista, por favor. Buenas noches, Maricel Castrovilla. Buenas noches. Pues muy buenas noches, doctor. Bienvenido sea usted a su página, Sintoniza tu vida con amor. Gracias, buenas noches y es un gran honor y un placer estar contigo, Gaby. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a entrar un poquito de lleno y a mí me gustaría hacer como que definir lo que es un mito y lo que es un tabú para que nosotros entremos de lleno al tema y sepamos más o menos de lo que vamos a hablar y pues de lo que se trata el tema. También les pido a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están sintonizando, si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, pueden estar compartiendo con nosotros para que el doctor pueda estar contestando todas sus dudas y todas sus preguntas. Yo les vuelvo a recordar, este espacio es para ustedes. Aprovechen este tiempo que ustedes nos brindan, esta hora o estos 40, 50 minutos que vamos a estar en sintonía. ¿Para qué? Para que podamos nosotros aclarar esas dudas y nos quitemos un poquito de tantos prejuicios que nosotros a veces, tanto mujeres como hombres, tenemos. Y que aprovechemos este tiempo para que nosotros tengamos ese crecimiento como personas y también este crecimiento y desarrollo personal. Porque a su vez todos estos temas son importantes. Todos los temas son importantes y nos ayudan y son de gran beneficio para nosotros mismos y para las personas que están con nosotros. Entonces, vamos a iniciar. Guadalupe, muchísimas gracias. Susi Manzano, Rosario Cruz, muy buenas noches. Y pues estamos aquí con ustedes. Bueno, un mito es un relato tradicional basado en creencias antiguas, en creencias antiguas donde se presentan explicaciones, o hechos o fenómenos naturales. El mito puede ser una idea sin fundamento. Ese es un mito. Y un tabú es una prohibición. El tabú es lo prohibido de hacer algo o determinado, impuesto por nuestros criterios, por nuestros prejuicios. Es la conducta que se escapa de la capacidad de comprensión y de aceptación de la conducta que entra dentro de lo que es el rango de lo normal, de lo que sí puedo hacer y de lo que está permitido. Y aquí pues entran diferentes tipos de estos prejuicios y de este tipo de conducta, como puede ser la masturbación, la homosexualidad, las relaciones sexuales durante la menstruación, la zoofilia, el sadomasoquismo, la pornografía y otras actividades de este tipo, ¿no? Que lo podemos ver como tabú y son temas que no los podemos hablar o no los podemos tratar porque a lo mejor nos puede dar como una etiqueta. Y para iniciar, doctor Miguel, aquí le tengo pues algo que a mí me interesaría mucho que empezáramos a platicar por definir qué es sexo y sexualidad. Sí, claro. Y bueno, redondeando un poquito más en los términos de
de tabú y en el término de mito, pues el mito es una verdad social, es una creencia social que no necesariamente pertenece a la realidad, pero es aceptada como algo cierto. Y en el caso de la sexualidad femenina, por ejemplo, un gran mito es el que, un gran mito, inclusive aportado por el propio psicoanálisis, fue, por ejemplo, que la mujer tenía dos tipos de orgasmos, ¿no? Un orgasmo en el clítoris y un orgasmo en la vagina, que el orgasmo inmaduro y el orgasmo maduro, cuando pues eso es un mito también, porque el orgasmo vaginal y el orgasmo del clítoris es exactamente el mismo, ¿sí? Ese sería un mito. Y el tabú sería, por ejemplo, la chica homosexual que llega a casa con la novia y se le dice a los invitados, es su amiga. Ajá, entonces se disfraza lo que está pasando, así como parte de concretar la idea que la expresaste de manera maravillosa. Y bueno, cuando hablamos de sexo, estamos hablando del aspecto social, del aspecto anatómico, del aspecto genético que conforma a una persona. Existen distintos, de hecho, no existe un sexo como tal, existen distintos tipos de sexos. El sexo, digamos, anatómico, que es el que nos define por la estructura, tenemos un cuerpo con cierta conformación muscular, los hombres y las mujeres, el cuerpo de las mujeres con mamas, con vello, con vulva, etcétera, el cuerpo del hombre con pene, etcétera. Este hablaríamos de un sexo, que hablaríamos, por ejemplo, podemos hablar del sexo cromosómico, en el cual las mujeres tienen un cromosoma X y un cromosoma X, es decir, son dos cromosomas X. Los hombres tenemos un cromosoma Y y un cromosoma X, etcétera. O sea, hablamos de sexos, pero estamos hablando de la estructura, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de las expresiones muchas veces. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de un tema más social, de un tema más cultural y probablemente más de modas, ¿sí? La sexualidad se conforma, y aquí sí quiero renombrar, o quiero nombrar a un médico mexicano que es Eusebio Rubio, el que propone que la sexualidad se forma por distintos polones. La sexualidad es cultural, la sexualidad es social y se forma por varios componentes como la reproductividad, como la socialización, la misma estructura del cuerpo, los aspectos psicológicos, etcétera. O sea, la sexualidad es conceptual. El sexo se define hacia el cuerpo, hacia las características del cuerpo, hacia la genética, etc. Esa sería principalmente la diferencia. La diferencia. Como la sexualidad precisamente es una estructura cultural, es una estructura social, por eso se llena de mitos. Precisamente es lo que hace que la sexualidad sea tratada dependiendo de quién la trata. Por ejemplo, un sacerdote va a tratar la sexualidad de una manera, porque a fin de cuentas es cultural y él concibe la cultura desde sus propios conceptos psicológicos. Yo como sexólogo voy a tratar la sexualidad de otra manera, de mis propios conceptos. Tú como psicóloga vas a tratar la sexualidad de otra manera. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hacen las propuestas, se estudian, se consensan y por eso podemos hablar de sexualidad. Pero a fin de cuentas es un ente cultural, un ente estructurado de manera cultural. No es la misma nuestra sexualidad que vivimos en México, que tiene más de mediática que de real, y eso exactamente, que la sexualidad que vivían los romanos o los griegos,
que era otra cultura, y obviamente como era otra cultura, era otra sexualidad. Por ahí alguna vez alguien me dijo, lo que pasa es que, por ejemplo, los griegos aceptaban la homosexualidad y pues no, culturalmente no existía la homosexualidad en los griegos. No existía porque no la conceptualizaban como homosexualidad. Por lo tanto, no existía la homosexualidad. Era común las relaciones con los hombres en determinadas situaciones e inclusive eran necesarias y bien vistas, pero no eran vistos como homosexuales porque el concepto no existía en la cultura, como ahorita existe con nosotros. Entonces, esa sería, no sé si fui enredoso o quedé claro, esa sería la diferencia entre lo que es sexo, que yo diría sexos, y sexualidad. Muchísimas gracias, ¿no, doctor? Pues yo considero que fue una explicación demasiado amplia y muy, muy importante. Y ahorita con esto me surge también otra pregunta que sí me gustaría que usted nos comparta. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de que la mujer conozca su cuerpo? ¿Cuál es la importancia de que conozca realmente cómo está constituido su cuerpo, cómo está? Porque muchas veces, y yo lo he dicho, a veces decimos, esto es prohibido, esto no lo puedes ver, y como traemos esa idea desde que somos pequeñas, entonces nos limitamos en esta parte de observarnos, de ver cómo estamos compuestas por dentro, nada más, a lo mejor. Entonces, a mí sí me gustaría que compartiera con nosotros cuál es la importancia de que como mujeres conozcamos cómo está constituido nuestro cuerpo, así como conocemos a lo mejor cómo está constituido el corazón, el riñón, el hígado, o sea, porque todo es parte de. ¿Sí nos puede decir cuál es la importancia? Sí, culturalmente la mujer tiene dos cuerpos, un cuerpo permitido y un cuerpo vedado. ¿A qué me refiero? Hablábamos que la sexualidad es una estructura, un constructo social que se define por el tipo de cultura que tenemos. Tenemos una cultura religiosa, una cultura con muchos mitos, con muchos prejuicios religiosos, y estos mitos van desde la estructura, desde que se estructuró la familia moderna, que no es tan moderna porque se estructuró desde Roma, ¿sí? Desde el Imperio Romano. Entonces no es tan moderna, pero le seguimos llamando la familia moderna. Y entonces la mujer formaba parte de las propiedades del hombre. Entonces, desde este aspecto de formar parte de la propiedad del hombre, se politizó el cuerpo. Había una política de la sexualidad femenina, había una política del cuerpo, la cual era represiva, era pertenencia a, o sea, no podía tener ni placer porque el placer pertenecía al varón que era dueño de esta mujer, pertenecía a los hijos, pertenecía al sacrificio. Entonces la política del cuerpo de la mujer se formó a partir de sacrificar sus placeres, de dar sus placeres a cambio de una estructura social en la cual ella aparentemente era la que hacía como firme esta familia, o era la que cuidaba a la familia, sacrificando desde luego lo que sentía desde su cuerpo. Entonces, lo primero que aprende la mujer cuando es niña es a reprimir su cuerpo. Los mensajes que tenemos cuando nace una niña es: siéntate bien. Los hombres solamente quieren eso. Las mujeres deben de guardar su virginidad para el hombre que la merezca, es decir, la moneda a cambio de tu felicidad va a ser que nada entre en tu vagina hasta que entre el hombre de tus sueños. Entonces, esto condiciona de manera cruel, ahorita lo vemos, pero antes era la norma, era lo normal, condiciona de manera cruel la
las expresiones de la sexualidad de la mujer. Y además de que condiciona el cuidado del cuerpo también. Por ejemplo, cuando hablamos de higiene femenina, no tocamos la sexualidad. Cuando hablamos de higiene femenina, decimos que la mujer se debe de lavar, tiene que hacerse su papá Nicolau, tiene que hacerse sus estudios, que cuidar sus mamas. Pero no hablamos de qué manera la mujer puede tener un mayor placer erótico, no hablamos de qué manera puede tener un orgasmo más placentero, no hablamos de que una niña de 3 años que se acaricia es completamente normal y ya la queremos llevar al psicólogo porque la encontramos acariciándolos. Es decir, nuestra cultura reprime la sexualidad, las expresiones, no la sexualidad, las expresiones del erotismo en las mujeres. Entonces, dentro de estas represiones de las expresiones del erotismo también está el exponerla o el que no cuide también su cuerpo sexuado. ¿Sí? Entonces, si una mujer se quiere tocar sus genitales para sentir placer, tiene que hacerlo a escondidas porque siente culpa. Correcto. Tiene que evitar la palabra de placentera para no recibir un castigo social, porque pueden decir, no, es que estamos en pleno siglo XXI, ya la mujer se libera, ya se puede hacer lo que quiera, pero no es cierto. Sigue habiendo represiones de las expresiones del erotismo de las mujeres. Por ejemplo, todavía sigue este tabú de que una mujer que busca un encuentro erótico con un hombre por primera vez y ella lo buscó porque simplemente se le antojó, pues ya es una prostituta, obviamente con palabras más soeces. Ella es ninfómana porque a pesar de que este término de ninfomanía se abolió hace muchos años, se sigue usando como de esta manera de clasificar, de catalogar y de reprimir a las mujeres. ¿Sí? Entonces, la importancia de que una mujer conozca su cuerpo es que no nada más conozca cómo se puede cuidar y evitar enfermedades, sino que también conozca dónde están sus placeres, dónde siente bonito, dónde se puede tocar y de pronto al tocarse ahí siente que se empieza a humedecer su vagina. Es importante que sepa si puede tener orgasmos de distinta intensidad, dónde están sus puntos placenteros. Otro de los mitos, de los puntos de, ay, se me fue el nombre, de estos puntos corporales en donde sentía placer y se me fue. ¿De las zonas erógenas? De las zonas erógenas, que es otro mito, ¿no? Es otro mito. Sí, la mejor zona erógena que tenemos se llama cerebro. Y de ahí se siente en todo el cuerpo. Y entonces es otro mito, ¿no? El que la mujer tiene placer nada más aquí, acá, acá, y entonces llega el hombre y empieza a tocar esa zona erógena como si fuera el timbre para abrir la puerta. Y realmente no es para tener placer tiene que conjugar varias cosas, el sentimiento, el deseo, la necesidad, etcétera, que hablamos que sigue reprimido o que aún está reprimido. Pero bueno, para no empezar a divagar, porque tengo a divagar, como ya se dieron cuenta, me vuelvo a traer la plática hacia lo cultural. Le enseñamos a la mujer que debe de cuidar el cuerpo reproductivo, no el cuerpo erótico. ¿Sí? Es decir, culturalmente los médicos le damos la importancia a que la mujer se haga sus estudios de salud sexual pensando en su reproductividad, no en su placer. Cuidamos que no tenga cáncer de mama, que no tenga cáncer uterino, pero si decimos, tienes cáncer cervicuterino por un papiloma, tendemos por esta represión, esta cultura
del cuerpo o esta política del cuerpo, tendemos a decir, ¿tienes ese cáncer de papiloma? Por ejercer tu derecho al erotismo, es decir, te metiste con un montón de hombres y como eso implicó placer para ti, mereces un castigo. Y entonces invadimos a la mujer con esto, como hombres, como cultura machista, falocrática que estamos viviendo, y nosotros los hombres somos los que planteamos la política del cuerpo de la mujer, ¿sí? Y los médicos le decimos a la mujer lo que debe de hacer con su placer y lo que no debe de hacer con su placer. Le quitamos la autonomía del cuerpo de la mujer. Y eso los médicos, entre otros, porque lo mismo hacen los abogados, lo mismo hacen los presidentes, los senadores. Es como, a mí en lo personal, me parece como absurdo que de pronto los jueces, que son hombres, tengan que votar sobre si las mujeres tienen derecho o no a abortar. Claro. ¿Sí? Es decir, los hombres son los que norman la política del cuerpo de la mujer. Entonces, de pronto, también los hombres somos los que somos ginecólogos y le decimos a la mujer cómo sí o cómo no puede buscar su placer y hasta qué límite. Además, por ejemplo, una mujer que está llevando su embarazo de manera normal y nos dice, doctor, ¿qué cree? Que tengo mucho deseo, me puedo masturbar, y de pronto le decimos que no, porque eso puede poner en riesgo su embarazo. Pues no es cierto. O una mujer que le dice a su psicólogo, porque, bueno, yo tengo esa área también, y expresa que he tenido consultantes que me dicen que su psicólogo o psicóloga anterior le dijo que esa necesidad o fantasía erótica de querer experimentar con otra persona un placer que no era sana. Cuando digo, pues es lo más sano del mundo y todo mundo tenemos fantasías, ¿no? Y si la llevamos a cabo está bien y si no la llevamos a cabo está bien, pero eso pertenece al ámbito íntimo de la persona. De cada uno. Toca validarla porque es de ella y no nos toca emitir juicios, pero como buenos profesionistas también trabajamos en esta estructura que politiza el cuerpo de la mujer. Y entonces todo este rollo es para decirte que es importante que la mujer conozca su cuerpo. Claro. Sí. Y es mucho, muy importante, ¿no? Y es algo que que a lo mejor como mujeres tenemos que empezar nosotros a trabajar y tenemos que empezar a tener, y tal cual, si nosotros tenemos a lo mejor una hija, ¿no? Claro. O sea, desde pequeña enseñarle a que eso no es malo que descubra su cuerpo, no es malo. Ajá, que es esto lo que muchas veces nosotros hacemos y reprimimos ¿sí? Como tal todo esto. Y por eso vamos creciendo y llegamos a una vida adulta demasiado reprimidas y frustradas. Sí. Y con miles de prejuicios y de situaciones que decimos, esto no se permite, esto no, porque a mí me dijeron, porque esto es malo. Y yo creo que desde ahí es de donde debemos de empezar nosotros a trabajar, ¿no? Sí, y a entender que es importante, que es parte de la naturaleza humana, es parte de nuestra naturaleza sexual y por lo cual nosotros también fuimos dotados, principalmente. Y entonces es ejercerlo y nosotros descubrir que es parte de la naturaleza y que no es malo, ¿no? Yo creo que ese es un prejuicio que tenemos. Esto está mal, esto no, esto te va a llevar a esto. Entonces, y como yo siempre lo digo, de una manera consciente, porque la parte de tu consciente pues no la puedes perder tampoco, ¿verdad? Pero sí es saber. Y aquí, doctor, a mí nos surgen así como que muchas preguntas, pero una de ellas es, ¿qué tan importante es tener una vida sexual activa en la mujer? Y esto ¿qué tan importante es? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es el periodo en el que una mujer puede decir, yo no ejerzo mi sexualidad? O por tanto tiempo, ¿no? Yo ya no. O muchos mitos, esto que te enfermaste
te dio esta enfermedad, te dio esta infección por no tener relaciones sexuales. O la otra, Sí, en la parte de sus estados de ánimo, ¿no? Y claro. me viene a la mente mucho esta parte cuando dicen, ya cásate, o anda sin hombre, ¿no? O sea, porque te ven así como que malhumorada, enojada constantemente. Oye, es que desde hace cuándo no tienes relaciones o no tienes pareja. O sea, ¿qué partes de como este mito de que sí es, no es? No sé usted qué nos pueda compartir con esta pregunta. Sí, esto, el deseo, si bien forma parte del ámbito íntimo de la persona, pues las relaciones sexuales, tanto desde el punto de vista ser humano como tal, como parte de la permanencia del ser humano sobre la Tierra, es decir, el aspecto reproductivo, es necesario, como en el aspecto, no nada más evolutivo, sino en el aspecto de el bienestar de las personas. Somos cuerpos sexuados a fin de cuentas y tenemos el área del erotismo como necesidades, es decir, sí implica aspectos fisiológicos, aspectos psicológicos que es necesario cubrir. Tenemos órganos que son única y exclusivamente para el placer, que no tienen ninguna otra función. Es decir, pueden decir, no, es que el pene sirve aparte para el erotismo, sirve para orinar. De acuerdo, sin embargo, en el pene tenemos una estructura que se llama glande, el cual tiene más de 2000 terminaciones nerviosas que única y exclusivamente le sirven al placer. Esto si hablamos en el varón. Si hablamos en la mujer tiene una estructura que se llama clítoris, que es todo un nervio, que tiene más de 8000 terminaciones nerviosas, cuya única función, absolutamente única función, es el placer. Para este nervio, para el clítoris, que es el nervio, se puede decir, uno de los nervios más grandes que tiene, porque no nada más es el botoncito que se hizo famoso, sino es toda una estructura de horquilla que se va a los lados de la vagina y que prácticamente le da sensibilidad a 1 centímetro en la entrada de la vagina, ¿sí? Y lo único que produce es placer ese nervio. ¿Sí? Es toda una estructura nerviosa, con muchas terminaciones nerviosas. Y no tiene ninguna otra función más que el placer. Ahora, cuando se estimula el clítoris, no es nada más esa estructura local ahí en medio de las piernas, sino tiene que ver con toda la función vasculonerviosa del cuerpo. Provoca el placer y específicamente el orgasmo, modificaciones en las glándulas de todo el cuerpo. Estamos hablando desde ovarios, desde suprarrenales, desde tiroides, obviamente todo el circuito nervioso se modifica, provoca modificaciones en la presión arterial, provoca modificaciones en la función de todo el sistema nervioso. Después de un orgasmo, por ejemplo, el estado de éxtasis o de relajación es también parte de una modificación de todos los vasos sanguíneos, principalmente del cerebro, ¿sí? Y de receptores neuronales. Así es que un orgasmo no es nada más en el pene o en la vagina. Estamos hablando, es una función global en todo el cuerpo que es benéfica, ¿sí? Una mujer que tiene de manera frecuente un orgasmo, y no estoy hablando que tiene hombre, porque el orgasmo no tiene nada que ver con un pene, ¿sí?
Ajá. Una mujer que tiene orgasmos de manera frecuente tiene una mejor actividad cardiovascular, una mejor actividad neuromuscular, etcétera. Así es que yo pienso que sí es necesario el placer. No estoy hablando de las relaciones sexuales, que ahí entraríamos en este aspecto condicionante que hablábamos de la sexualidad. Estoy hablando del placer, que sí es necesario en nuestro cuerpo. Claro que sí. Pues vamos a dar lectura a algunas preguntas que están aquí. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí a todos, muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias. Dice César Ábalos, necesario jugar con estas fantasías sexuales con la pareja. ¿Qué pasa si la mujer sigue con sus prejuicios? ¿Cómo abordar? No me queda clara la pregunta. Bueno, nos está diciendo qué pasa si la mujer, o sea, a pesar de que, bueno, yo la entiendo así, a pesar de que a lo mejor puede haber esta mentalidad abierta hacia hacer cosas diferentes, ¿qué puede hacer cuando una mujer sigue como que con sus prejuicios? O sea, ¿qué pudiera hacer para que a lo mejor cambiara la situación? No sé si a eso te refieres, César. Bueno, yo voy a intervenir en esto porque me parece que sería tomarlo como, ¿qué hago si mi pareja no se abre a las experiencias eróticas? Porque tiene prejuicios. Exactamente. Ajá. Bien, pues se puede manejar esto principalmente de dos maneras. En primera, si estos prejuicios son desde la percepción del hombre, había que ver si sí son prejuicios o es alguna disforia de pareja, es decir, que haya alguna situación que está pasando en la vida íntima de la pareja y que desde la percepción del hombre dice es prejuicio de ella y a lo mejor es algo que tienen que tratar los dos. Yo como hombre tengo una cultura en donde tengo la ventaja. Mi cultura es machista, es patriarcal y muchas veces como hombre puedo decir, ella no quiere hacer lo que yo quiero que haga y por lo tanto ella tiene el prejuicio. Hay que ver si esto es así. Por otro lado, si ella sí en verdad tiene prejuicios limitantes del erotismo, pues yo diría que ella podría ingresar a una terapia sexológica. Así es. Y aquí, por ejemplo, nos dice Humberto Martínez, ¿los puntos G del ser humano es un mito, doctor? El famoso punto G es algo que todavía no se define bien porque anatómicamente no se le ha dado todavía, digamos, el encontrar esa estructura. Sin embargo, no se puede negar que exista. Como es un punto supuestamente dinámico que tiene vasos sanguíneos y nervios, se habla de que puede ser una extensión del mismo nervio del clítoris, ¿sí? Aun cuando un poquito en otra región anatómica. Yo siempre he dicho, bueno, mira, exista o no exista el punto G, pues tú búscale. Algo bueno ha de salir de la búsqueda. El punto G, recomiendo que no se convierta en una obsesión en la búsqueda de la pareja, porque entonces se van a perder del erotismo, que es la idea, de la idea, ¿no? Diría, bueno, en donde ella encuentra su punto máximo de placer, toma ese como su punto G, independientemente de dónde esté. Ya deja de buscar así un punto que a ti te satisfaga. Si tu idea es encontrar el punto en donde tu pareja siente satisfacción plena, máxima, si siente un erotismo completo,
un erotismo satisfactorio y pleno, ese es su punto G. ¿Para qué le buscas? Exactamente. Muy bien, doctor. Y continuando aquí con la entrevista, con las preguntas, eh, aquí es verdad que cuando una mujer es sometida por cuestiones de salud a la pérdida de la matriz o de un ovario, deja de funcionar o de sentir o pierde esta parte donde dice, no, ya no sirvo como mujer, ya no voy a funcionar como mujer. Este mito también, ¿no? Que es muy recurrente dentro de lo que son las mujeres y en terapia. Yo he atendido a mujeres que vienen prácticamente, o sea, con una cirugía tanto de seno como de matriz y vienen con esta idea psicológica de que dejan de funcionar y van a dejar de sentir, ¿no? Quizás Claro. también por este nivel también de, pues, de estrógenos, de progesterona, de todo lo que ellas también, y todo esto influye. No sé cuál es bueno, ¿qué nos puede compartir con Sí, respecto a esta claro. pregunta? Tenemos dos visiones en este aspecto. La propia modificación del cuerpo que limita, por ejemplo, en cuanto a disminución de hormonas en caso de que se hayan quitado los ovarios, en cuanto a que quede después de una cirugía mutilante como al quitar la matriz y todo esto quede sensible o quede alguna limitación en la vagina, que es los menos de los casos. Realmente eso es los menos de los casos. Cuando la limitación posquirúrgica es debida estrictamente al proceso médico, no es tan frecuente. Habíamos hablado al principio de la plática que tenemos un sistema patriarcal que norma la política del cuerpo de la mujer. Y dentro de esta política es cómo me seduces y además para qué me sirves tú como mujer. Para el aspecto reproductivo y además que tengas buenas nalgas, además que tengas buenas mamas. Y entonces estamos hablando de una estructura corporal socialmente admitida. Uh-huh. Para tener un éxito social como mujer o como hombre. Pasa como el varón que ya no tiene erecciones y de pronto se siente abatido socialmente. La mujer que pierde una mama pierde parte de la figura que el hombre le pide que tenga. Por lo tanto, ya se siente en desventaja frente a otras mujeres. Y esto es un golpe psicológico bastante severo para muchas mujeres. Una mujer que ya no tiene matriz, no tiene el elemento primario para darle hijos al hombre, aunque ya no lo haya tenido planeado. Pero una mujer que no tiene matriz ya es una mujer que se asume como incompleta. Pero esto es parte de estos introyectos patriarcales. Y puedo decir que una mujer que se siente limitada, incompleta o mutilada muchas veces tiene que ver más con la idea social derivada del patriarcado o derivada de la política del cuerpo desde el hombre, que por las propias limitaciones médicas o quirúrgicas. Y también se puede trabajar con ello. Una mujer definitivamente que fue, digamos, histerectomizada por miomas, pues puede seguir viviendo una vida sexual erótica, placentera y larga. Uh-huh. De no ser por estas ideas limitantes. De la Exactamente, exactamente, porque son ideas limitantes que nosotros tenemos. Y yo creo que un aspecto bien importante, doctor, es que nos quedamos en lo básico, sí, en lo que escucho, en lo que veo y en lo que está alrededor, pero no me voy como que directamente a investigar qué es lo que está pasando y por qué mi cuerpo está funcionando así, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es un aspecto muy importante en donde yo siempre invito a nuestra audiencia a que investiguemos, a que vayamos más allá de lo simple, que investiguemos un poquito más para que también nosotros podamos saber cómo es que nosotros funcionamos desde nuestro interior, tanto física como emocionalmente y por supuesto en esta parte de lo que es vivir una sexualidad plena, que es muy importante, porque de no ser así no hubiéramos sido dotados de todo esto que tenemos. Así es, ¿no? Sí. Y es importante también tomar en cuenta que no tenemos que
cubrir el estereotipo para tener una vida placentera, una vida plena. Es decir, hay una gordofobia o una viejofobia en el aspecto del erotismo, en el cual el cuerpo estereotipado es al único que se le da derecho a una vida erótica plena. El cuerpo estereotipado, que es el cuerpo delgado, con nalgas grandes, con mamas grandes, de la mujer de preferencia de piel clara, y a una persona que tiene pues más edad, 60 años, 70 años, o que tiene sobrepeso o obesidad, no se le da derecho al erotismo, ¿sí? E inclusive se hacen memes para burlarse de estas personas porque no tienen derecho al erotismo, porque no se ven sexys, no se ven seductores, sino se ven cómicos, se ven burdos y merecen que se burlen de su sexualidad. Entonces, hay fobias sociales hacia cuerpos no estereotipados. Precisamente por eso, en mujeres que son sobre todo mastectomizadas, que salen del estereotipo del cuerpo, se sienten en desventaja. Porque ya no tienen esa mama que le permitía seducir a su pareja o estar en el estereotipo. No, y otra cosa, doctor, que yo he percibido es que todo el tiempo es como que ese temor constante y latente. Mi pareja se va a encontrar a otra persona o va a encontrar en otra persona lo que yo ya no tengo, ¿no? Porque yo ya estoy mutilada, pues yo ya no sirvo. Y entonces esa es una causa de estrés y de ansiedad que les genera esta parte de pensar, lo voy a perder porque va a buscar a otra persona que esté completa, ¿no? Y esto implica demasiado en su salud mental, psicológica, y que ellas puedan tener esta parte. Yo siempre le digo, sí, deben de seguir, deben de continuar con todo este tipo de terapias para que empiecen nuevamente a aceptarse y a saber que no perdieron su valor como mujeres, ni mucho menos la oportunidad de sentir, ¿no? De vivir una sexualidad plena. Así es, así es. Doctor, aquí otra preguntita que tengo. ¿Por qué se le da a la mujer o por qué la mujer hace suyo este adjetivo de eres una cualquiera o eres una prostituta o eres una mujer de la calle o eres y hasta lo dicen con palabras más fuertes, ¿no? Cuando quieren vivir una sexualidad plena. ¿Por qué la mujer vive también con este temor de que si ellas expresan lo que les gusta, o por qué si ellas quieren vivir una sexualidad plena, por qué estamos vivimos con este prejuicio y esta palabra, ¿no? No lo puedo hacer, ¿por qué? Porque ya van a decir que soy esto, o que ya soy una mujer de la calle, o con cuántos más me he acostado a lo largo de mi vida para que yo no pueda ejercer esa sexualidad. Sí. Hablábamos de los prejuicios sociales y de los estereotipos del cuerpo, pero el estereotipo no nada más del cuerpo, sino es el estereotipo social. Culturalmente, lo máximo que existe, lo más bello que existe, lo más perfecto que existe es la madre. La madre es, digamos, a lo máximo que puede aspirar una mujer. Y no nada más es la madre, la mujer que tiene hijos, sino lo que representa culturalmente, que es como una madre tiene que ser fiel, tiene que ser abnegada, tiene que ser asexuada, representa a la Virgen María, representa a la Mater Admirabilis, representa a la mujer perfecta. Bueno, esta mujer perfecta es el estándar de oro de las culturas machistas.
la madre no se pertenece ni siquiera a ella misma, es sacrificable, se sacrifica por los hijos. Por los hijos. Todo lo que esté, inclusive por eso a las monjas, que son el otro estándar de oro del machismo, se les dice madres también. ¿Sí? Entonces, si una mujer es bombardeada desde que nace con este estándar de oro, obviamente va a crecer con estas ideas. Y al crecer con estas ideas, pues va a crecer compitiendo por tener este estándar de oro. Si una mujer ya tiene una pareja estable y de pronto llega otra mujer a quitarle lo que es de ella, ¿sí? Al pobrecito inocente macho que se va con la otra lagartona, prostituta, nalgas prontas, etcétera, el hombre no es responsable, él es nada más el pobrecito que se fue atrás de esa mujer que se separa del estándar de oro, ¿no? Que vale menos porque tiene una sexualidad plena, que vale menos porque expresa el placer, etcétera. Y es esa es la situación que hablábamos de la política del cuerpo, en el cual el estándar de oro es la madre y todo lo que se aleja de esta santidad, de esta abnegación, ya no vale. Y entonces yo como mujer que crezco que me condicionaron desde niña y crecí con eso, al alejarme de este estándar de oro me voy a sentir culpable, me voy a sentir inadecuada. Entonces me voy a ver en la necesidad de que la sociedad me castigue. Y voy a asumir que soy prostituta, por no decir otra palabra, voy a asumir que soy mala, porque resulta que tengo mi pareja, pero de pronto se me antoja el vecino, y ya lo empiezo, y si me lo echo, pues lo voy a vivir con culpa, lo voy a vivir con vergüenza, y esto va a influir desde luego en mi placer. Porque me estoy alejando de ese estándar de oro que fue la madre admirable. Entonces, pues es toda más de 500 años de historia en lo cual la mujer se convirtió en propiedad de la sociedad, no nada más del hombre, sino en propiedad social, ni siquiera dueña de su cuerpo, ni siquiera dueña de su placer, y cuando se sale ahí se siente culpable. Lo vemos. No, Sí. Sí, y aquí se me viene también a la mente esta parte donde dicen, con mi esposo, con mi pareja, lo permitido, ¿no? Y sí, lo que puedo hacer y todas mis fantasías y todo lo que se me viene a la mente, entonces lo hago con otra persona que no es mi esposa, ni es la madre de mis hijos, ni en casa. Entonces, ¿por qué? Porque con la otra persona sí le puedo decir, lo podemos hacer así, vamos a experimentar esto, vamos a experimentar el otro, y esto también, como dice usted, viene de cultura, y viene de este machismo que a lo mejor todavía está tan arraigado y que a pesar de que decimos que ya no es, pero sí viene desde la raíz donde decimos mi esposa está en casa y mi esposa es sagrada, y esa es la parte, ¿no? Pero con otras personas, entonces sí puedo hacer diferente, ¿no? Y hasta irme a lo mejor a un table como varón y ver a las mujeres ahí bailando, y entonces ellos mismos fantasear cuando a lo mejor esto lo pueden hacer en casa y lo pueden compartir. Y quitando todo este tipo de represión que a veces tienen, y nuevamente regreso a lo mismo, y disfrutar una vida sexual plena, a final de cuentas, ¿no? Culturalmente sigue existiendo esta premisa criminal, y le digo criminal porque genera encono, genera odio, de todas las mujeres son unas fáciles, menos mi mamá, mis hermanas y la madre de mis hijos. Sí. Ajá. Entonces, esto es el concepto de la política de la mujer, o de la política del cuerpo de la mujer. Y no lo hacemos porque odiemos a las mujeres, sino ya es toda una estructura cultural que nos hace que cuando tenemos una niña, lo primero que hagamos es vestirla de rosa, es asignarles un rol social en el cual tiene que ser dependiente,
tiene que ser la princesita, y de hecho la vestimos literalmente de la princesa que espera su Al príncipe príncipe azul, azul. del cual va a depender, ¿sí? La convertimos en la cenicienta de su propia historia. Ajá. Decimos que tiene que aprender a barrer, le compramos planchitas, le compramos estufitas, le compramos juguetes sexistas que la van a condicionar, muñecas que la van a condicionar a este estándar de oro que dijimos que era ser madre, y las convertimos en madres pequeñitas que ya cambian al muñeco, que ya arrullan al muñeco, ¿sí? En el cual le estamos bajando la guillotina a que a que esta niña cuando sea mujer, pues exprese su trascendencia de otra manera que no sea la maternidad. Estamos obstruyendo que esta niña se trascienda de otra manera, más allá que la maternidad. ¿Sí? Exactamente. Y obviamente eso implica la sexualidad, implica las expresiones de la sexualidad. Exactamente, doctor. Nos dice César Ábalos, nos pregunta, ¿influye esa represión sexual en la mujer en la vida de pareja? Muchísimo. Pues sí, muchísimo. Determinantemente. Sí, sí. Si una mujer puede ser completamente feliz y liberal y usar el mismo lenguaje que el hombre, o sea, si una mujer dice, ¿sabes qué? Lánzate para acá porque se me antoja tener relaciones sexuales, el hombre se espanta. Va a decir, oh, ¿no? ¿Por qué está así? O tenemos nuestra primera experiencia sexual con nuestra pareja y de pronto ella sabe desde la hasta la Z del Kama Sutra y lo primero que nos llega es con quién lo aprendió. La tenía más grande porque los hombres, la masculinidad es tan frágil que unos centímetros de más ya la destrozó. Sí, sí, sí. Ajá. Exactamente. Entonces, pues sí, si nosotros como hombre pedimos una mujer reprimida y cuando llega y vemos que está reprimida, pues de pronto ya nos empezamos a quejar, pero a fin de cuentas así la estamos pidiendo porque así estamos educando a nuestras hijas. Aquí nuestra siguiente pregunta, doctor. ¿Se vale que una mujer se autoexplore y se masturbe para procurar su propio placer? Pues yo dijera que es lo más sano que existe en el mundo, ¿no? Y que es necesario que la mujer se explore y que busque en su cuerpo en donde siente un mejor placer para ella. Yo no puedo, yo como sexólogo o como psicólogo, yo no puedo decirle a la mujer, vas a sentir más placer si haces esto, porque le estoy hablando de mi experiencia y la experiencia de los libros que no son su cuerpo. La única manera que una mujer sepa cómo vivir plena su sexualidad, pues es buscándole. El libro que tiene, en lugar de hojas, tiene piel. Y ahí le tiene que buscar. Ahí. Nos dice Miriam Aguilar, ¿cómo hablar de la sexualidad con un adolescente? ¿Por dónde empezar? Es una pregunta, me encanta y me la han hecho muchas veces y la situación es, independientemente que sea adolescente, niño, adulto, anciano, es empezar en donde ellos me están preguntando. Es decir, ¿qué quieres saber? Darles la facilidad y la apertura para que ellos mismos se vayan descubriendo en la sexualidad como van preguntando. Yo no puedo meterle a mi adolescente todos mis conceptos, ni puedo decir a los 15 años le voy a hablar como si yo fuera una enciclopedia de sexualidad y le voy a hablar y le voy a decir todos los conceptos existentes, ¿sí? Es decir, mi adolescente, si yo le doy la confianza y la apertura suficiente, me va a preguntar. Y ahí se va a armar el diálogo. Y ahí se va a dar la construcción de las ideas. Pero no, nunca va a ser que yo quiera meterle mis conceptos a mi adolescente,
porque eso va a ser invasivo y además ni los va a aceptar. Entonces, Ajá, sí, doctor. cuando mi adolescente me pregunta y como para resolver sus preguntas, y si yo no sé resolverla, pues acudir a alguna experta, algún experto que me apoye de otra manera. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y aquí otra de las dudas que tenemos Sí. es el uso de juguetes, de sexuales, de pornografía. ¿Qué tan sano, qué tan bueno, qué tan prejuicioso es que se utilicen, que no se utilicen? ¿Qué es lo que usted nos puede compartir con esta pregunta? Sí. El uso de juguetes eróticos es lo más sano del mundo. Yo siempre he dicho, ¿por qué la gente usa juguetes? Por ejemplo, los fisicoculturistas que usan sus juguetes que se llaman pesas para desarrollar sus músculos. Las personas que usan juguetes, las bolitas estas para apretar y romper el estrés. ¿Por qué nadie pregunta, ¿es necesario que uses esas bolitas para romper tu estrés? Pero en cambio, si alguien usa un juguete para acariciarse el clítoris, para meter en su vagina, no se espanta. Pues no, es exactamente lo mismo. Es completamente sano que usemos lo que desde nuestra percepción sea más placentero para acrecentar ese mismo placer, para sentir placer. Es válido que nos acariciemos con lo que queramos, nuestra mano, un juguete, algún otro tipo de textura. Es válido que experimentemos la búsqueda del orgasmo como, como nos dé la gana, como cada quien quiera hacerlo. Obviamente hay situaciones legales en que nos dicen, tú no puedes invadir el cuerpo del otro, ¿verdad? Y hay que respetar el cuerpo del otro. Pero si es nuestro cuerpo y es nuestra experimentación en nuestro cuerpo, yo creo que se vale todo. Muchísimas gracias, doctor. Y aquí nos pregunta Citlali García, entonces es posible que me pueda sentir atraída emocionalmente, sentimentalmente y sexualmente por más de una persona al mismo tiempo. Mi querida Citlali, te mando un beso. Desde luego que sí, digo, la conozco, es una excelente amiga mía. Desde luego que sí, que es completamente normal. La pareja monogámica también fue parte de nuestra cultura judío-cristiana, ¿sí? Y la pareja monogámica se basa en la propiedad del cuerpo de la mujer hacia el varón. Por eso se creó esta estructura en la cual se le quitó lo natural a la expresión del sentimiento para convertirse en una obligación hacia la pareja. Pero resulta que como seres humanos, muchas veces mi expresión del erotismo hacia una persona no tiene que ver para nada con el amor que le tengo a la otra persona. Mi cuerpo se puede erotizar y sentir placer con mis dedos o con los dedos de otra persona, independientemente que con esa otra persona me ligue un vínculo emocional. Emocional. ¿Sí? Es decir, mi cuerpo recibe placer, cierro mis ojitos y esos dedos, quién sabe quién sean. ¿Sí? Entonces, ¿puedo amar? Claro que puedo amar a una persona, o puedo amar a dos, o puedo amar a tres. Y claro que puedo sentir placer sexual con una persona, con dos o con tres. Y claro que puedo sentir placer sexual con un hombre o placer sexual con una mujer, independientemente de mi sexo o género. Así es que sí, sí se puede. Sí se puede. ¿Verdad? Muchísimas gracias, doctor. Nos dice Aguilar Gómez, ¿qué pasa con esos machos que les exigen a sus parejas que siempre estén bonitas, delgadas, y ellos están pasados de peso y descuidados? Hablábamos del estereotipo. A la mujer se le premia cuando permanece en ese estereotipo y se le castiga socialmente cuando se sale de él. El estereotipo del hombre, del cuerpo,
digamos, no se le prestó tanta atención porque el hombre era el que mandaba. Él podía andar fachoso y como sea, porque es el dueño, el jefe del hogar. No se le pide un estereotipo de la belleza porque la mujer no tenía, ahorita sí ya, pero antes ella no podía opinar en el cuerpo del hombre. A ella le tocaba pertenecerle al hombre. Ujú. Entonces, el hombre es el que pintó cómo debía de ser el cuerpo de la mujer desde la política patriarcal, desde la política machista. Precisamente por eso la mujer empezó a usar inclusive ropa que iba contra la anatomía de su cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en el brasier, que es una prenda que provoca, digamos, más perjuicios que beneficios, y que muchas mujeres ya no se imaginan andar por la vida sin brasier, a pesar de que es una prenda que no sirve, que provoca problemas inflamatorios crónicos en la mama, que si hay por ahí alguna célula cancerosa, favorece su proliferación. El brasier realmente no tiene ningún uso, digamos, benéfico en el cuerpo de la mujer. Sin embargo, es una prenda que se le exige a la mujer. Pero también es parte de este estereotipo fomentado por el machismo. Sí, por eso el hombre puede andar como le dé la gana, porque no tiene un estereotipo del cuerpo tan exigente o tan exigido como el cuerpo de la mujer, que tiene que ser todavía más estereotipado, el cuerpo de la mujer, para tener éxito social. Exactamente. Perfectamente, doctor. Pues muchísimas gracias. Y Sí. aquí tenemos otra pregunta. En cuestión de la menopausia, ¿qué tanto influye la sexualidad o el que la mujer tenga una sexualidad plena cuando está en esta etapa de la menopausia? Con tantos cambios a nivel hormonal, emocional, ¿qué pasa? ¿Qué sucede esa relación hasta con su propia pareja, ¿no? ¿Los atrae más? ¿Los aleja más? ¿Cómo podemos abordar esta pregunta, doctor? La menopausia también tiene un trasfondo cultural, pero tremendo. ¿Cuál es el problema con la menopausia? Si bien es cierto que hay cambios hormonales que hacen que se modifiquen las sensaciones placenteras nunca se pierden. El placer erótico del cuerpo jamás se pierde. Si bien es cierto que se modifica la intensidad por los cambios hormonales, etcétera, no se pierden. El problema con la menopausia, la inmensa mayoría de veces también es cultural. La mujer pierde la capacidad reproductiva. Habíamos hablado del estándar de oro que es la madre, ¿no? Entonces, la mujer al perder la capacidad reproductiva queda en desventaja frente a las mujeres que aún la conservan. Por lo tanto, desde su percepción íntima de ella pierde su valía. ¿Por qué? Desde la cultura machista le dicen que si ya no va a tener hijos, pues ya no vale lo mismo. Por otro lado, el estereotipo del cuerpo. La mujer que llega a la menopausia y se empieza a modificar su cuerpo, la grasita se distribuye de otra manera, los rasgos de la cara se modifican, etcétera. Esta mujer pasa al concepto de fea socialmente, y eso la limita, y por lo tanto ella se reprime en las expresiones de la sexualidad, en las expresiones del erotismo, porque no va a ser tan exitosa como la jovencita. Esto forma parte también del machismo, también del estereotipo del cuerpo machista. Claro que sí, y yo creo que hasta, bueno, dentro de lo que son las consultas psicológicas, yo creo que esa es una parte muy importante que comenta siempre la mujer, ¿no? Así es. Estoy en la etapa o estoy en la edad más triste de mi vida, y cuando dices así como que qué etapa es que soy menopáusica, ¿no? Y tomo hormonas y he perdido esta parte de la libido
y ya no tengo Ajá. pero más que nada yo como siempre les digo, piensa en esta parte, en la parte psicológica, en la parte emocional y en todo lo que tu cabecita está pensando por la etapa en la que tú estás, pero más allá, biológicamente, ¿qué es lo que te está afectando más? ¿Todos estos cambios biológicos que estás teniendo o la parte en que dices como mujer ya no voy a funcionar porque estoy teniendo, sale paño? Uh-huh. Y Sí, como usted dice, se empiezan a marcar y se empiezan a ver pues a comparar. cambios muy importantes, exactamente, y eso también causa pues esta parte, ¿no? Y es como que quitarse, yo creo que por este tipo de temas es muy importante, porque tenemos que empezar a trabajar en nosotras mismas, Así en es. tener esa seguridad de que a pesar de que pasen los años, que vivamos cada una de las etapas de nuestra vida con esa dignidad y con esa parte de sentirnos valoradas y que debemos de Sí, sentirnos amadas y debemos de disfrutar cada etapa de nuestra vida con esa plenitud, ¿verdad? Y así aquí es. nos hace una pregunta, Jennifer, dice, tengo hipotiroidismo y gracias a esa enfermedad perdí la libido en un 80%. Me gustaría Sí. volver a sentir ganas todo el tiempo como antes, no solo de vez en cuando. ¿Qué puedo hacer? Sí, en este caso, no sé si estemos hablando, porque no conozco el aspecto médico en específico de ella, pero tal vez estemos hablando que sí, por su problema con la tiroides perdió o disminuyó su libido, pues teóricamente al usar una terapia de reemplazo de hormonas tiroideas, recuperaría su libido. Por otro lado, habría que ver si no hay otros factores que están haciendo que ella que se conceptualice como una mujer sin libido. Porque si yo, digamos, me programo por usar el lenguaje de los chicos de ahora y estoy pensando, ya me bajó mi libido, ya me bajó mi libido, ya no tengo libido, voy a empezar a trabajar para justificar esto que estoy diciéndole a la gente. Uh-huh. Y por tanto, voy a hacer todo lo posible porque mi libido baje. Yo le preguntaría a esta persona, a esta chica, que tal vez si ha intentado buscar compensadores de placer. ¿A qué me refiero? Pues a ver películas, a experimentar con juegos, a jugar con a intentar recuperar el juego de pareja, más allá de la negación de ya no tengo libido, que sí tengo. Ok, ella dice, disminuyó al 80%. Bueno, Al ese veinte 80%. por ciento ¿qué me está brindando? Si estoy hablando de un 20% que todavía me brinda placer, ¿qué pasa si empiezo a definir qué sí es esto que todavía me brinda placer? A lo mejor las caricias en los pezones, a lo mejor sentir alguna vibración cerca del clítoris y empezar a jugar, empezar a experimentar la búsqueda del placer. Quién sabe, a lo mejor me salgo con la sorpresa de que mi placer a lo mejor nada más cambió de sitio, pero ahí está. Pero ahí A lo está, mejor nada más exactamente. cambió de intensidad, pero ahí está. Y Por ese veinte por supuesto. ciento que no sé cómo lo medí, no sé cómo lo porcentualicé, a lo mejor estoy hablando que es un 50%. O a lo mejor estoy hablando que no me había dado cuenta y es el 60%. ¿Qué sí puedo hacer con este 20%? Y buscarle ahí por mi 20%, acariciarle, sentir aromas, sentir texturas ahí en mi 20% y a lo mejor, ¿quién quita? Y Y me da avanzamos más, cuenta de que exactamente. ya no es 20%. Uh-huh. Y yo creo Ah, que aquí, doctora, a lo mejor entra mucho esta parte en donde yo digo también influye mucho cuánto tú te estás bloqueando. desde luego. Porque tú dices, disminuyó el 80%, híjole, es todo, ¿no? No me queda Sí, nada, o sea, solamente el 20%. Y entonces uno mismo se va poniendo esas limitaciones y esas desde barreras. Yo luego. siempre les digo, tus Así es. mecanismos de defensa están al 1000 y entonces por eso no te permites, tú mismo no te permites, ajá, Y mi lenguaje hacer, me condiciona. Es decir, si uso un exactamente. lenguaje en el cual digo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, ese lenguaje me está condicionando.
Exactamente. Y entonces podemos vivir condicionados para el resto de mi vida y les digo, y luego llegan ya a una edad donde dicen, es que nunca disfruté, es que nunca viví, es que nunca Así experimenté, es que estoy ya como que las